Que tenemos grandes profesionales, grandes nombres, grandes personajes con muchas historias que contar en Valladolid, lo sabemos, pero estoy segura de que este les va a sorprender especialmente. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias Encantada. por venir a tomarte este café pendiente con nosotros y que tengo yo contigo, porque es que les va a sorprender muchísimo. Miren, donde vemos un café o donde a lo mejor estamos viendo nosotros una lente, una lentilla, una gafa, Inés ve lo grande, lo pequeño. Inés ve una inmensa explicación o la más sencilla para unos niños que han ido al museo a descubrir algunas cosas sobre ciencia. Inés Rodríguez Hidalgo es directora del Museo de la Ciencia aquí en Valladolid. Lo es desde el año 2009, Exacto. que es algo muy curioso porque, miren, ella es doctora en astrofísica. Y claro, cuando hablamos de museos nos pensamos que hay que ser experto en museos. Pero claro, para ser experto en un museo de la ciencia, pues también hay que conocer y mucho la ciencia. Y no era tu primera experiencia dirigiendo un museo, ¿verdad? No, estuve en Tenerife. Bueno, yo me fui a Tenerife a hacer la tesis doctoral al IAC, al Instituto de Astrofísica de Canarias, y allí pues tengo una carrera, una trayectoria como investigadora en física solar, como profesora en la Universidad de La Laguna, y a partir de un determinado momento de mi vida, yo creo que sobre todo después de leer la tesis, me salió la vena comunicadora y divulgadora y dije, me parece que esto es lo mío, soy una cuentacuentos. Entonces empecé a sesgar mi carrera hacia eso, claro, siempre compatibilizándolo con la investigación y con la docencia. Y durante 3 años, de 2005 a 2007, fui directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Ahí es un museo del Cabildo y hay un convenio con el IAC, de manera que el director o directora de ese museo siempre es personal del IAC. Bueno, aquí luego hablaremos de esa faceta, pero aquí, por ejemplo, bueno, llevas 13 años en el Museo de la Ciencia y bueno, con una trayectoria, la verdad que maravillosa, porque son unas exposiciones y unas cosas tan interesantes. Resiliencia. Que traéis al museo, yo lo digo porque soy sufridora, vamos, porque hay alguien en casa que vamos a ver el museo. Vamos a ver estas qué bien, cosas. qué alegría. Sí, la verdad que sí. Y no es fácil darle esa faceta interesante y que se pueda entender bien a la ciencia, Inés. Pero ese es el ¿Cuál es un objetivo. poco el truco? ¿Qué es lo que se busca? No sé si hay un truco. Fíjate que decías tú que los directores o directoras de museos tienen que tener una formación científica. Tampoco es imprescindible, ¿eh? En el panorama nacional hay gente que viene del mundo de la comunicación, del periodismo, de carreras de ciencias. Los perfiles pueden ser variados. Y luego hay una formación en comunicación de la ciencia, en divulgación y luego en museología, museografía, que a lo mejor en los últimos años o décadas sí que está un poco más estructurada, más reglada, pero que algunas tampoco la hemos tenido. Hemos ido aprendiendo, es un poco, pues no sé, de la intuición al oficio, ¿no? Se va aprendiendo con el uso. Con los compañeros, también un poquito con la trayectoria. El ensayo y error, efectivamente, se trata de escuchar mucho, nos reunimos anualmente y aprendemos de otros museos, tanto de España como del extranjero. ¿Cuál es el truco? Pues yo creo que siempre tiene que haber una historia que contar. Fíjate que he dicho que soy una cuentacuentos. Me parece que al final la tradición narrativa del ser humano se remonta a nuestros ancestros y sigue estando presente, y si te cuentan una historia te enganchan. Que hay un factor humano que no se puede olvidar, es decir, que podemos dar datos, podemos dar incluso imágenes muy espectaculares, resultados y tal, pero a veces ese toque humano de aquella cosa que hizo un investigador o una científica o lo que sea, que lo humaniza, que te lo trae al terreno, que se acerca a ti, creo que eso también funciona. Y sobre todo ponerse mucho en el lugar del público y pensar que siempre vale la pena enrasar por abajo. Hay que, yo creo, apelar a la capacidad de asombro. Eso es muy importante, yo te iba a preguntar, porque no solamente lo que traes, que además estamos hablando de temas que no son fáciles. Algunos alternamos mucho, intentamos. O no son fáciles de entender o de explicar incluso. Igual luego de entender sí están bien explicados. Pero claro, vuestro público es muy familiar, fundamentalmente familiar. Y todo eso hay que hacerlo muy entendible a cualquier familia, a cualquier pareja. Y bueno, yo sé que lo conseguís, pero bueno, ahí hay un trabajo. Yo creo que con éxito irregular, lógicamente, como todo, ¿no? Pero sí que intentamos pues, pensar en los grupos escolares que nos llenan el museo los días de diario por la mañana, en el público esencialmente familiar que viene los fines de semana, pero hay también todo tipo de público. Hay adultos, hay jóvenes,
menos jóvenes, normal, pero bueno, porque Sí, que estamos... no siempre hay que tener niños en casa para ir a eso. Te Efectivamente. refieres, sí. Lo que yo siempre digo es que quizás sí que hay que ir a los museos con ojos de niños, con los ojos de los niños, con la capacidad de asombro intacta. Sí. Porque a veces las personas adultas ya estamos como un poco de vuelta y parece que ay, todo nos da igual, no nos sorprende nada, y eso no funciona. Entonces yo creo que eso, apelar a la capacidad de asombro, pues quizá es una buena receta, y conseguirlo, pues a lo mejor no lo conseguimos siempre, y sobre todo tampoco buscamos conseguir que la gente salga aprendiendo mucha ciencia. Yo creo que la misión de los museos tiene una parte educativa, pero se trata sobre todo de favorecer actitudes positivas ante la ciencia, que parece mentira que todavía en pleno siglo XXI y debiéndole a la ciencia y a la tecnología lo que le debemos, haya personas que ante la ciencia lo que sienten es indiferencia o rechazo, o le echan la culpa de todo. Y yo creo que no, que ante la ciencia lo que hay que tener cierran. es... Sí, no, yo de eso no entiendo nada, yo es que soy de letras puras, exactamente. Y no quiero saber nada y luego resulta que es muy sencillo porque es algo que nos rodea y que simplemente es cuestión de... Entonces, si conseguimos que el público entenderlo. salga del museo con una actitud más positiva ante la ciencia, pues yo creo que eso puede tener incluso consecuencias insospechadas en el futuro. Al final, la investigación que avanza suele ser financiada con fondos públicos, y los fondos públicos vienen de los gobiernos, y a los gobiernos los votamos las personas, así que luego hay que pensar muy bien a quién se la vota. madeja, cómo se enreda. ¿Verdad? Cómo se enreda. Y luego, y sobre todo, despertar vocaciones. Yo sé que bueno, pues hay niños que seguro, que más de uno se acuerda de esa visita que hizo a ese museo y bueno, pues le despertó en él esa curiosidad por la biología. Me estoy acordando de la exposición de los bichos venenosos, estos que darles de comer era un espectáculo. La exposición de las setas liofilizadas, que la historia de ese conserje del ¿verdad? sur... Bueno, era fantástica. Y cómo ellos mismos luego pues salen de excursión y ven esa seta y se acuerdan de eso. Exacto. Vocaciones en niños, hablando de niños y de niñas, claro. Que yo sé que en eso también, bueno, pues tenéis un compromiso. Pero fíjate, antes de despertar vocaciones STEM, como se dice hoy día, Science, Technology, Engineering and Maths, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a veces ponen STEAM con la A de artes. Antes de despertar vocaciones en eso, se trata de despertar vocaciones, punto. De despertar interés. Que a veces decimos que la juventud o la infancia, que cada vez más desinteresados, quizá porque tenemos de todo, porque tienen de todo, porque el acceso a toda la información y a todo el ocio y a todo el entretenimiento es mucho más fácil que lo era hace años, y que hay unas generaciones, pues eso, desinteresadas, abúlicas. Se trata de eso, de despertar interés, y luego cada uno que decida lo que quiere hacer. Y entonces, en cuanto a las carreras o a las profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, se trata de ofrecer referentes, o sea, de dar visibilidad a lo que quizá la tienen menos que otras profesiones. Yo quería un poco hablar de bueno, pues, todos estos programas que hay ahora pues, para despertar vocaciones en las niñas. Jope, yo te veo a ti y yo conozco un montón de mujeres que se dedican a la ciencia y que han tenido la oportunidad además de desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahora para que parezca o sea o pensemos que es necesario hacer ese tipo de proyectos? Yo estoy segura que al museo van por igual niños y niñas. Sí, pero mira, yo le voy a decir al público que nos estará escuchando que busque en internet solo dos cosas. Sí. Diagrama de tijera y techo de cristal. Diagrama de tijera y techo de cristal. Quédense con esto. Vale, el diagrama de tijera, ¿qué vamos es? a encontrar? Es una gráfica donde se representa el número de mujeres que empiezan, bueno, que cursan estudios de ciencia desde la universidad, digamos, desde el momento en que hay una especialización en la carrera que eliges. Luego viene el momento en el que eliges a lo mejor continuar un doctorado y sigues haciendo estudios, y después viene una carrera profesional en ciencia. Por ejemplo, hay gráficas del diagrama de tijera del CSIC, por decir una institución de referencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí se puede ser distintas categorías, que van desde la persona postdoc, o sea, doctoranda, que acaba de terminar la tesis, que luego es investigadora, hasta llegar a investigadora principal, que es lo máximo que se puede llegar a ser en el CSIC. Es el equivalente a catedrática en la universidad, ¿vale? Cuando se representa eso para hombres y mujeres, la forma de la gráfica es, si ponemos en el eje horizontal desde los estudios hasta el puesto superior, la forma de la gráfica es una tijera. En los estudios hay más mujeres que hombres.
a lo mejor del orden de un 60% de mujeres, un 40% porque en las de hombres. universidades, Estupendo. ahí no faltan chicas. No, pero hay un momento en que la gráfica se cruza y en el momento en que vamos a ocupar puestos de mucha mayor responsabilidad, de más dedicación, de más tiempo, exigencia, valorados socialmente, científicamente y económicamente mejor, la gráfica se cruza. Por alguna razón vuelca. Y al llegar a los máximos, a los puestos de máxima responsabilidad, pues podemos estar en cerca del 80% de hombres y el resto de mujeres. 70 y tantos, 30 y tantos. ¿Tú tendrías alguna explicación? Por experiencia, quiero Hombre, decir. yo por no ver a soy compañeras, socióloga y yo pues he leído algo y es lo que puedo pensar. Yo creo que hay un montón de factores juntos, desde estereotipos de género, que seguimos teniéndolos en la sociedad del siglo XXI. Las niñas, a partir de los 6 años, y eso hay estudios publicados, ya se creen que son menos brillantes que los niños. Con 6 años. ¿Qué les estaremos metiendo en la cabeza a nuestras niñas? Es para hacérnoslo mirar y estudiar todos. Y resulta que para ser exitoso en una carrera no hace falta únicamente ser brillante. Hay que ser brillante, hay que ser constante, hay que ser trabajador. Hay que estudiar, Pero es que además, por supuesto que hay mujeres brillantes. Pero es que luego las mujeres estamos consideradas como tradicionalmente capacitadas e idóneas para las profesiones que tienen que ver con cuidar y que tienen que ver con todas las tareas adyacentes, buenísimas en administración, buenísimas en cosas de gestión, pero a lo mejor no en las tomas de decisiones. Las mujeres parimos. Eso, hoy por hoy, yo creo que eso no va a cambiar. No lo decimos abiertamente, pero sí que hay un factor que al final pesa Claro que el cuidado de la familia. El cuidado del hijo o hija que tengas, el tiempo del embarazo, el tiempo del cuidado. Y las mujeres somos muy cuidadoras. ¿Quién se ocupa mayoritariamente de las personas mayores, de las casas? Todo eso son factores que pesan sobre las mujeres y no tanto sobre los hombres y que, por supuesto, condicionan la carrera. Y el techo de cristal es el nombre que se le da a esas dificultades que parecen invisibles porque están tan instauradas en la sociedad que hacen que las mujeres no alcancen el techo. Y también hay una manera, una fórmula de medirlo, ¿no? Tú puedes decir cuántas mujeres hay en todos los puestos del CSIC, incluido el de investigadora principal, dividido por el de investigadora principal. Si ese factor es mayor que 1, es decir, hay muchas más mujeres en otros puestos inferiores que en el máximo, chungo. Bueno, pues no hay ni una especialización, no solo científica, sino en otras carreras también, de ciencias sociales o de otras cosas, en el que ese factor sea inferior a 1. Bueno, yo creo que ya estamos dando alguna clave y tenemos que animar. Claro, y yo creo que luego ahí pues esa posibilidad existe, lo estamos viendo. Yo, bueno, seguro que tuve un montón de compañeras, de gente, de colegas del gremio que tienen la opción, que pueden, que valen, que son perfectamente válidas. Yo las conozco. Yo, fíjate, yo que soy de letras, conozco un montón de compañeras y de gente cercana que han sido de ciencias y que han hecho esas carreras y que ahora están también bueno, pues llevándola a la práctica. Claro, es verdad que siempre hay un momento... Piensa en eso. ¿Cuántas rectoras? Por lo menos llega a la encrucijada. ¿Cuántas catedráticas? ¿Cuántas directoras de centros de investigación? Muy pocas. Ese número es todavía pequeño, entonces yo creo que eso justifica ciertas políticas de refuerzo y sobre todo justifica campañas como la del 11 de febrero, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, de visibilización nada más. Cuando un niño o una niña piense qué quiere ser en el futuro, pues si quiere ser futbolista, él o ella, está claro que va a pensar en Neymar, en Messi, en unos cuantos grandes. Es que las figuras de referencia están clarísimas, pero si quiere ser científica, ¿en quién piensa? Joder, Marie Curie ya... Bueno, pues tenemos a Inés, aquí tenemos a Inés. Bueno, tenemos hay que dar a Inés, referentes. porque mira, vamos a seguir contando. Les hablo de que es directora del Museo de la Ciencia, pero es que, lo ha dicho al principio, es doctora en astrofísica. Doctora, bueno, a mí eso me parece... Somos muchas. Mira, ser abogado, ser médico y ser físico me parece lo más difícil de a mí ser abogado mucho más. Bueno, ¿cómo ha sido ese momento de investigación, de trabajo? Estuviste en Canarias, ¿verdad? En La Laguna, en Tenerife, donde, bueno, allí, claro, los grandes profesionales, entre otras cosas, os vais a este lugar. Es uno de los centros. ¿Cómo es investigar el cosmos, el universo? No sé, es un mundo fascinante para cualquiera que no entienda nada, pues alguien que lo sabe descubrir. Pues mira, voy a hacerlo primero una reivindicación de los solares, solo sabe agua, como decía, porque yo soy física solar. O sea, fíjate tú misma, cuando te has referido a la astrofísica y a la investigación, obviamente te has ido al universo, al cosmos, a lo grandote.
cuando alguien piensa que se quiere dedicar a la astrofísica, yo también, cuando surgió mi vocación, cuando estaba estudiando la carrera de física en Salamanca, que empecé después en la Complutense, yo también quería hacer cosmología y las cosas muy grandes. Y sin embargo luego me dieron una beca asociada a un proyecto y el tema me vino dado, física solar. Bueno, es decir, que mi experiencia en investigación tiene que ver con la física solar. Y bueno, fue una experiencia interesantísima para la que yo me sentía siempre muy al límite, es decir, no era mi vocación ser investigadora. La carrera investigadora es dura, porque al final a todas nos gustaría hacer una aportación que cambiara toda la historia de ese conocimiento, y luego al final tú haces una investigación en un campo muy pequeñito, aportas lo tuyo, eres rigurosa, incluso los errores que se cometen también son información muy relevante, sí, pero igual no es tan espectacular o tan de fuegos artificiales como lo que tú habías soñado, ¿no? Entonces, bueno, yo la investigación la hice lo más rigurosamente que pude, aprendí muchísimo de mis directores de tesis, de mis compañeras y compañeros, y luego me tocó muy pronto hacer docencia. La docencia es otra parte. Te voy a preguntar yo, ¿no echabas de menos la investigación? Ya me estás diciendo que no. No. Porque a ti te soy más comunicadora, exactamente. La docencia, la enseñanza. La docencia universitaria también es dura porque, claro, es un nivel alto. O sea, tienes la ventaja de que te llega gente con vocación. Es decir, no estamos hablando ahí de el bachillerato, donde tienes, aparte de los aborrecentes, como dice una amiga mía muy bien dicha, es decir, personas que están en un momento de su vida bastante conflictivo y que hay que pelear con otras cosas que no son las académicas. En la universidad se supone que eso ya está superado. No te creas que tanto, que hay muchas tutorías, sí, en las que me han llorado, sí, por ejemplo, o en las que... Aún en la universidad. Sí. Hay muchos chavales que entran que... ¿Por qué? ¿Entran obligados o no saben muy bien? No, porque las circunstancias de cada uno pueden ser, pues desde el que está trabajando para pagarse los estudios hasta personas que tienen problemas familiares, hasta dudas en que hayan acertado o no, bueno, hasta camelos y mentiras y cosas también para ver si les apruebas, bueno, hay de todo, hay ¿no? De todo. Bueno, entonces la docencia también, pero también es bueno, estás enseñando algo bastante profundo y bastante riguroso de un tema muy pequeñito. Y yo soy más de al revés, o sea, me gusta cubrir más temas, aunque la profundidad con la que lo cuentes sea menor. Entonces yo en divulgación siempre digo que hay que decir la verdad. No me gusta la palabra mucho, verdad. Lo que es veraz, vamos a decirlo, lo que está comprobado. Hay que decir lo que es, lo que es. Lo que está comprobado científicamente. Sí. Hay que decir la verdad, pero no hace falta decir toda la verdad ni nada más que la verdad. Y en esa labor divulgadora, bueno, pues has participado en radio, has participado en prensa, hoy estás aquí en televisión, por ejemplo, y de hecho, por ejemplo, en tu trabajo en el Museo de la Ciencia, bueno, estás continuamente. Hay una exposición, ahí está Inés que nos la explica. Es que hay que dar la cara del museo, lógicamente, y ayudar. Un día uno de estos días del Día de la Ciencia, ahí está Inés que nos está contando. Hay que contar el cuento. Y además lo disfrutas, Sí. Y no es fácil, por cierto, encontrar buenos comunicadores. Bueno, yo lo intento. Y si esa especie de introducción o de invitación que se le haga al público a asistir a una exposición, a un estreno de planetario, a una actividad, a un taller, pues al hacerla personalmente, volvemos otra vez al factor humano, y al hacerla contando algo que emocione, conseguimos despertar el interés, pues es bueno, es que yo siempre digo que las cosas cuando salen del alma y del corazón ya tienen el 90% hecho y conseguido. Por cierto, les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben quién es Brian May, ¿no? Bueno, no sé si lo saben y si no se lo digo, el guitarrista de Queen. Díganme qué tienen en común Brian May e Inés Rodríguez Hidalgo. A ver si lo adivinan. Pues sí, son astrofísicos los dos, no sé si lo sabían, son astrofísicos, pero es que también eres música. Sí. Es que es increíble. Ya ves. Pues mira, eso se lo debo a... ¿Cuándo lo has hecho, por ejemplo? Es que no sé cuándo lo has podido hacer. No, desde muy pequeña, porque por lo que se ve, bueno, lo que a mí me cuenta mi familia, ¿no? Piano, especialidad de piano, sí, ¿verdad? Tenía buen oído de pequeña, me interesaba, me gustaba la música y me pusieron a aprender música. Desde muy pequeñita compraron un piano en mi casa, y entonces yo, fíjate, no recuerdo cuándo aprendí a leer solfeo. Yo creo que aprendí muy poco después de aprender a leer. Entonces siempre fui compaginando los estudios del colegio y del bachillerato y demás con la carrera de piano. Luego ya cuando ya empezó la carrera, ya que ya era más complicado, me quedaban los años superiores de piano y un montón de asignaturas complementarias que hay para obtener el título superior, ya las hice haciendo la tesis en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. Pero aún así has ejercido de docente de música. Bueno, ocasionalmente fui profesora de acústica, fíjate. De acústica. La asignatura de acústica, que tiene que ver con física y bueno, con muchas más cosas. Bueno, es que la música es pura física. Sí. Creo que es
no sé si se ha dicho alguna vez, lo vamos a contar aquí, la música es pura física, claro. Ahí donde hay un do, pues Inés ve todos los armónicos, las vibraciones, las frecuencias, bueno, es un mundo, cada nota es un luego mundo. cierro los ojos y escucho el do y me emociono, o sea que... No has vuelto a ejercer, ¿no? Es algo, digamos... No, bueno. profesionalmente no, yo tengo mi piano en casa, escucho muchísima música, Sí. porque y además me he quedado un poco en Mozart, yo reconozco que... no tanto, ¿no? Pero bueno, que soy muy de música clásica. ¿Y a Brian sí. May lo escuchas? Me gusta mucho Queen y tengo un recopilatorio, o sea, no tengo tanta cultura como para hacer un seguimiento, pero sí, Brian May también tendría aquí otro café pendiente, queda invitado. Seguro. Oye, si un día quiere venir, aquí será siempre muy bienvenido. Oye, pero es sorprendente que en el mundo de la ciencia hay muchas personas que son músicos también, ¿Sí? o si quieres al revés, muchos Al músicos revés. que tienen también carreras científicas. Es verdad, es verdad. Bueno, y otro secreto de Inés, que es maravilloso. Secretos. ¡Qué miedo! Bueno, no es ningún secreto, pero no es algo que cuente de forma habitual. Es que forma parte, de forma regular, del jurado de los premios Princesa de Asturias de investigación científica y técnica. Bueno, eso me ha parecido algo fascinante. Pues mira, esa es uno de los regalos que te hace la vida de vez en cuando. Te voy a puntualizar lo de regular. Mira, estamos viendo aquí, porque claro, ya este fue Ahí el va. día en el ¿Esta que... de cuál es? 2022. Ah, esta es la última, Sí, efectivamente. esta es la última. Pedro Miguel Echenique, el presidente del jurado. Estaban anunciando... el premio para la inteligencia artificial, sí. Eso es. Y claro, ahí está Inés. Ahí está Inés. Ahí hay que decir que nos faltaron dos damas en el jurado, que una por razones de salud y la otra no recuerdo exactamente por qué. Éramos dos mujeres más, lo digo porque pues también es cierto que... ¿Es Arzuaga? Sí, claro, Arzuaga? Arzuaga, mira. Eso es. Creo que, mira, Avelino Corma, estoy viendo ahí. Sí. Ahí está Ser Salvador Moncada, está Cirac, ahí a la derecha. Eso es. Es que, bueno, aquí esto es, o sea, tú vas a esto y de repente dices, por Dios, unas antenas así de grandes, a ver si se me pega algo y a ver cuánto aprendo. Te decía que lo de regular, si me permites, la invitación, yo la recibí un año, por primera vez en 2016. Claro, es lo que te quería preguntar, que nos contaras cómo es, ¿no? Porque no es fijo, ¿no? O sea, ser jurado no es algo fijo, es cada año, digamos, que se selecciona a la florinata de... Bueno. Las personas que han tenido premios Princesa de Asturias pueden formar parte del jurado indefinidamente, las pueden seguir invitando cada año. Las otras personas, que estamos invitadas por otros motivos, nos pueden invitar un máximo de 4 años seguidos, luego hay un año de descanso y te pueden volver a invitar, sí o no. Sí. O sea, cada año es una sorpresa realmente. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de recibir una invitación en el año 2016. Yo quiero pensar... Yo estoy agradecida a la Fundación Princesa de Asturias porque, por el motivo que sea, que yo el procedimiento de selección de los jurados no lo conozco, pero estoy segura que se lo toman muy en serio. Habrá, seguro, intervenciones, opiniones, criterios de los propios miembros del jurado, seguramente del presidente, de miembros de la Fundación, que deciden a ver qué perfil queremos en los miembros del jurado. Entonces, claro, yo tengo un perfil un poco singular porque ahí hay investigadoras, investigadores punteros, brillantísimos, cada uno en su campo muy específico, y yo tengo el perfil general. Quizá también haga falta. Es lo que yo valoro y agradezco, es que me parece que a lo mejor lo que yo puedo aportar ahí es precisamente alguien que no está tan especializada, con lo cual yo cuando me llegan las candidaturas tengo que estudiar como si fueran exámenes, y que a lo mejor sí que sé mejor qué tal llega esa información, ese premio a la sociedad, cómo va a ser valorado, cómo va a ser entendido. Quiero pensar que esos son los motivos por los cuales me han invitado 4 años, he descansado 1 y este es el segundo. Sí, porque estuve viendo un poco todo el listado y es verdad que había algunos seguidos, otros alternaban. Uno de descanso, que justo fue el de la pandemia, claro, y luego pues ahora es el segundo. Oye, yo, mira, no quiero ser así, no, esto no es por chafardear, no, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo tiene que ser? Cuéntame lo que se pueda contar, lo que te dejen, si tienes alguna cláusula de confidencialidad, esas reuniones, ¿no? Porque, claro, de aquí salen unos premios, no sé, muy importantes. Claro. ¿Cómo es esa reunión, ¿no? En la que os juntáis todas estas eminencias y tenéis que resolver que alguien va a recibir un reconocimiento a un trabajo, entiendo que puntero, claro, que es lo que se premia, ¿no? Pues como un premio Nobel o... ¿Cómo es esa sesión? Hola, buenas, bueno, a ver qué decidimos. Hombre, obviamente, tanto las candidaturas que se reciben son confidenciales, si te has fijado también en actas y demás. Sí. Solo después de hacer pública el acta se sabe que se presentaron 40 y tantas candidaturas, pero antes no se sabe ni se sabe cuáles son.
Los miembros del jurado sí son públicos, desde aproximadamente una semana antes de la reunión de cada uno de los jurados, que ya sabes que son ocho categorías de premios, y las reuniones obviamente son confidenciales y todos firmamos un documento. Son reuniones... ¿Duran mucho? Para mí, ¿Cuánto duran? bueno, nos reunimos, digamos, un día y medio, en promedio, que puede ser más o menos intenso según los años también, porque... y entonces, bueno, son reuniones, pues eso, de aprender mucho, donde yo, al menos en mi jurado, lo que he visto siempre es un enorme respeto a la opinión de cada cual, el que se escucha defensa de todas y cada una de las candidaturas, lo cual es muy útil para quienes no estamos tanto en el mundo de la investigación y, por lo tanto, cuando hay una candidatura, qué sé yo, de microbiología, pues la gente que está en el ámbito de la microbiología defiende frente a otras y demás. Yo ahí escucho, aprendo. Yo hago mi trabajo antes en casa, y se discute, se habla, se comenta con muchísima libertad, yo creo, y luego está la guerra de las comas, que es la redacción del acta, porque hay que transmitirle... Guerra de las comas, que bueno, me es encanta una manera de llamarlo, porque es muy complicado. Está muy bien definido, claro. Muy complicado sacar en un pequeño párrafo algo que diga al público la importancia de ese premio y que se entienda. Claro. Y entonces eso suele llevar mucho tiempo. ¿Y el día de la entrega de premios estáis invitados? Sí, ¿Estáis allí? sí. En Oviedo, en el teatro... Sí, ahora el día 28, en el Teatro Campo Amor. Campo Amor, eso es. Bueno. Esa parte es... Hombre, es muy bonita, o sea, ponerte de guapa y... Son premios de la vida, que tu dices, mamá y tu papá y tus amigas y tu familia y tal, pues es todo estupendo, vas con alguien, muy bien. Pero de verdad que lo que es tremendamente enriquecedor, por lo menos a mí lo que me aporta muchísimo personal y profesionalmente, es la reunión del jurado, que es... Inés, vamos a ir terminando, pero bueno, yo, a ver, necesito tu aportación, te quiero preguntar tu aportación. Entiendo que en la ciencia todavía se ha descubierto una milésima parte de todo lo que la ciencia nos puede aportar, o lo que está ahí no hemos visto ni hemos descubierto. ¿Cuál sería, o cuál es el descubrimiento, o qué parte de ciencia queda todavía por descubrir, o algo que ahora mismo en la comunidad científica sería un poco la siguiente clave, ¿no? Recuerdo cuando en los 90 hablamos de los agujeros negros, no me acuerdo de la palabra, el isótopo, cuando descubrimos la cadena de ADN y tal. No sé, ¿qué sería un poco el gran descubrimiento en el que ahora mismo está la comunidad científica, o que a ti como científica dijeras, pues mira, a mí me encantaría descubrir o ser la primera que pueda llegar a Marte o llegar a vivir, no sé, ¿qué es lo que nos puedes aportar? Es muy difícil esa pregunta, y yo no me centraría en una única cosa. Ahí hay temas crónicos, que es cuándo vamos a saber hacer fusión nuclear en Tierra, porque nos hace una falta como comer. Lo que pasa es que la fusión nuclear, desde hace décadas, cuando preguntas el estado de la cuestión, te dicen faltan 30 o 40 años. Y al cabo de 30 o 40 años siguen faltando 30 o 40 años. Es un tema complicado, pero... Se está trabajando en ello, por supuesto, siempre se está trabajando en ello, pero todavía falta. Creo que ahí falta, en el ámbito de la física, lo que se llaman las teorías de la gran unificación, que son las teorías que expliquen todas las fuerzas de la naturaleza como distintos aspectos de una misma cosa. Eso todavía está por concluir y para eso se trabaja en el gran acelerador de partículas, en Centro Europa, bajo Suiza, digamos, y en interpretar lo que pasa en los lugares más energéticos del universo, en las explosiones de supernova, en agujeros negros, en interacciones entre estrellas. Y luego creo que hay en los últimos tiempos un avance enorme de la neurociencia, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, que es todavía también un gran misterio y estamos en mantillas. Si alguien fuera capaz de descubrir las claves de la conciencia, o sea, de lo que nos hace, lo que creemos que nos hace esencialmente humanas, ¿no? O sea, que el ser conscientes de nuestra propia existencia, de que vamos a morir, que quizás es algo que no tienen los animales, y yo creo que eso todavía tampoco está descubierto. Son tres de las cosas. Bueno, son seguro tres que hay claves. más. Alguna me la tienes que explicar un poco, pero... En el café pendiente. En el café pendiente. Otro. Pero esto es otro. Esto es un café cada día, Inés, contigo. Oye, las vamos a anotar. Y si alguien se anima y de aquí sale otra vocación que en un momento dado la puedes resolver, aquí estaremos para contarlo. Inés, ha sido un placer enorme. Muchas gracias, igualmente. Tenerte aquí, charlar contigo, que nos cuentes toda esta experiencia maravillosa y bueno, que continúe esa divulgación, esa pasión y esos descubrimientos. También hay tiempo para descubrirlo. Muchísimas gracias. A ti. Y a todos ustedes, esperemos que hoy hayan aprendido también un poquito más. Ya saben que nunca dejen de tomar ese café pendiente. Adiós.